Página 256. Odette había ido a sentarse en un canapé forrado de tapices de Beauvoir al lado del piano. Yo ya tengo mi sitio, dijo a la señora de Verdurán, la cual, viendo que Swann se sentó en una silla, le hizo levantarse. Ahí no está usted bien, siéntese usted junto a Odette. ¿Verdad que hará usted un huequito al señor Swann, Odette? Bonito tapiz, dijo Swann al ir a sentarse, en su deseo de estar cumplido. Ah, me alegro de que sepa usted apreciar mi canapé, respondió la señora de Verdurán. No se moleste usted en buscar otro tan hermoso, porque no lo hay. Nunca han hecho nada mejor que esto. Las sillitas también son un prodigio. Ahora las verá usted. Cada adorno de bronce es un atributo correspondiente al asunto tratado en el dibujo del asiento. Hay con qué entretenerse, ¿sabe usted? Pasará usted un buen rato viéndolo. Hasta los dibujos de los galones son bonitos. Mire usted esa vid sobre fondo rojo, la del oso y las uvas. Vaya un dibujo, ¿eh? ¿Qué le parece? Eso era dibujar y entender de dibujo. Y qué apetitosa es la tal parra. Mi marido sostiene que a mí no me gusta la fruta porque comemos menos que él, porque como menos que él. Y sin embargo, soy más golosa de fruta que ninguno de ustedes, solo que no tengo necesidad de metérmela en la boca y la saboreo con la mirada. ¿De qué se ríen ustedes? Que les diga el doctor si no es verdad que esas uvas me purgan. Hay quien hace su tratamiento de Fontainebleau y yo le hago de Beauvoir. Pero, señor Swann, no se vaya sin tocar los bronces del respaldo. ¿Le parece suave la pátina? Pero tóquelos bien, no así, con la punta de los dedos. Ah, si la señora de Verdurán empieza a sobar los bronces, me parece que esta noche no hay música, dijo el pintor. Cállese usted, tonto. Bien mirado, dijo ella. A nosotras las mujeres nos están prohibidas cosas menos voluptuosas que esta. No hay carne que se pueda comprar con esto. Cuando mi marido me hacía el honor de tener celos. Vamos, no digas que no los tuviste alguna vez, aunque no sea más que por cortesía. Pero si yo no he dicho nada, doctor, usted es testigo, ¿verdad que yo no he dicho nada? Swann palpaba los bronces por cumplir y no se atrevía a dar por terminada la operación. Vamos, luego los acaricia usted, porque ahora va usted a ser el acariciado, acariciado por el oído. Creo que le gustará a usted. Este joven va a encargar, este joven se va a encargar de esa misión. Cuando el pianista acabó de tocar, Swann estuvo con él más amable que con nadie, debido a lo siguiente. El año antes había oído en una reunión una obra para piano y violín. Primeramente solo saboreó la calidad material de los sonidos segregados por los instrumentos. Le gustó ya mucho ver cómo de pronto, por bajo la línea del violín, delgada, resistente, densa y directriz, se elevaba como en líquido tumulto la masa de la parte de piano, multiforme, indivisa, plana y entrecortada, igual que la parda agitación de las olas, hechizada y bemolada por la luz de la luna. Pero en un momento dado, sin poder distinguir claramente un contorno, ni dar un nombre a lo que le agradaba, seducido de golpe, quiso coger una frase o una armonía. No sabía exactamente lo que era, que al pasarlo le ensanchó el alma, lo mismo que algunos perfumes de rosa que rondan por la húmeda atmósfera de la noche tienen la virtud de dilatarnos la nariz.
Quizá por no saber música le fue posible sentir una impresión tan confusa, una impresión de esas que acaso son las únicas puramente musicales, concentradas, absolutamente originales e irreductibles a otro orden cualquiera de impresiones. Y una de estas impresiones del instante es, por decirlo así, cinemateria. Indudablemente, las notas que estamos oyendo en ese momento aspiran ya, según su altura y cantidad, a cubrir delante de nuestra mirada superficies de dimensiones variadas, a trazar arabescos y darnos sensaciones de amplitud, de tenuidad, de estabilidad y de capricho. Pero las notas se desvanecen antes de que esas sensaciones estén lo bastante formadas en nuestra alma para librarnos de que nos sumerjan las nuevas sensaciones que ya están provocando las notas siguientes o simultáneas. Y esa impresión seguirá envolviendo con su liquidez y su esfumado los motivos que dan de cuando en cuando surgen, apenas discernibles, para hundirse enseguida y desaparecer, tan solo percibidos por el placer particular que nos dan, imposibles de describir, de recordar, de nombrar, inefables, si no fuera porque la memoria, como un obrero que se esfuerza en asentar duraderos cimientos en medio de las olas, fabrica para nosotros facímiles de esas frases fugitivas y nos permite que las comparemos con las siguientes y notemos sus diferencias. Y así, apenas expiró la deliciosa sensación de Swann, su memoria le ofreció, acto continuo, una transcripción sumaria y provisional de la frase, pero en la que tuvo los ojos clavados mientras que seguía desarrollándose la música, de tal modo que cuando aquella impresión retornó ya no era inaprehensible. Se representaba su extensión, los grupos simétricos, su grafía y su valor expresivo, y lo que tenía ante los ojos no era ya música pura, era dibujo, arquitectura, pensamiento, todo lo que hace posible que nos acordemos de la música. Aquella vez distinguió claramente una frase que se elevó unos momentos por encima de las ondas sonoras, y enseguida la frase esa le brindó voluptuosidades especiales que nunca se le ocurrieron antes de haberla oído, que sólo ella podía inspirarle, y sintió hacia ella un amor nuevo. Con su lento ritmo le encaminaba, ora por un lado, ora por otro, hacia la felicidad noble, ininteligible y concreta. Y de repente, al llegar a cierto punto, cuando él se disponía a seguirla, hubo un momento de pausa y bruscamente cambió de rumbo, y con un movimiento nuevo, más rápido, menudo, melancólico, incesante y suave, le arrastró con ella hacia desconocidas perspectivas. Luego desapareció. Anheló con toda el alma volverla a ver por tercera vez, y salió efectivamente, pero ya no le habló con mayor claridad, y la voluptuosidad fue esta vez más intensa. Pero cuando volvió a casa sintió que la necesitaba, como un hombre que al ver pasar a una mujer entrevista un momento en la calle. Siente que se le entra en la vida la imagen de una nueva belleza que da a su sensibilidad un valor aún más grande, sin saber siquiera ni cómo se llama la desconocida, ni si la volverá a ver nunca. Aquel amor por una frase musical pareció por un instante que prendía en la vida de Swann una posibilidad de rejuvenecimiento. Hacía tanto tiempo que renunció a aplicar su vida a un ideal, limitándola al logro de las satisfacciones de cada día, que llegó a creer, sin confesárselo nunca formalmente, que así habría de seguir hasta el fin de su existencia. Es más, como no sentía en el ánimo elevados ideales, dejó de creer en su realidad, aunque sin poder negarla del todo, y tomó la costumbre de refugiarse en pensamientos sin importancia, con lo cual podía dejar a un lado en el fondo de las cosas. E igual que no se planteaba la cuestión de que acaso lo mejor sería no ir a sociedad, pero en cambio sabía exactamente que no se debe faltar a un convite aceptado y que si después no se hace la visita de cortesía,
Hay que dejar tarjetas. Lo mismo en la conversación se esforzaba por no expresar nunca con fe una opinión íntima respecto a las cosas, sino en proporcionar muchos detalles materiales que en cierto modo tuvieran un valor intrínseco y que le servían para no dar el pecho. Ponía una extremada precisión en los datos de una receta de cocina, en la exactitud de la fecha del nacimiento o muerte de un pintor o en los títulos de sus obras. Y algunas veces llegaba, a pesar de todo, hasta formular un juicio sobre una obra o sobre un modo de tomar la vida, pero con tono irónico, como si no estuviera muy convencido de lo que decía. Pues bien, como esos valetudinarios que de pronto, por haber cambiado de clima, por un régimen nuevo o a veces por una evolución orgánica, espontánea y misteriosa, parecen tan mejorados de su dolencia que empiezan a entrever la posibilidad inesperada de empezar a sus años una vida enteramente distinta. Sand descubrió en el recuerdo de la frase aquella, en otras sonatas que pidió que le tocaran para ver si daba con ella, la presencia de una de esas realidades invisibles en las que ya no creía, pero que, como si la música tuviera una especie de influencia electiva sobre su sequedad moral, le atraían de nuevo con deseo y casi con fuerzas de consagrar a ella su vida. Pero como no llegó a enterarse de quién era la obra que había oído, no se la pudo procurar y acabó por olvidarla. Aquella semana se encontró a algunas personas que estaban también en la reunión y les preguntó, pero unos habían llegado después de la música, otros se marcharon antes, y de los que estuvieron allí durante la ejecución, los hubo que se fueron a charlar a otra sala y los hubo que escucharon, pero quedándose tan en ayunas como los primeros. Los amos de la casa sabían que era una obra nueva, escogida a gusto de los músicos que tocaron aquella noche, los cuales se habían ido a dar conciertos por provincias, de modo que Swann no pudo enterarse de más. Tenía muchos amigos músicos, pero aunque se acordaba perfectamente del placer especial e intraducible que le causaba la frase y veía las formas que dibujaba, era incapaz de entonarla y ya dejó de preocuparle. Pues bien, apenas hacía unos minutos que el joven pianista de los Verdurán empezó a tocar, cuando de pronto, tras una nota alta largamente sostenida durante 2 compases, reconoció, vio acercarse, escapando de detrás de aquella sonoridad prolongada y tendida como una cortina sonora para ocultar el misterio de su incubación, toda secreta, susurrante y fragmentada, la frase aérea y perfumada que le enamoraba, tan especial era, tan individual e insustituible su encanto, que para Swann aquello fue como si hubiera encontrado en una casa amiga con una persona que admiró en la calle y que ya no tenía esperanza de volver a ver. Por fin se marchó, diligente, guiadora entre las ramificaciones de su fragancia, y dejó en el rostro de Swann el reflejo de su sonrisa. Pero ahora ya podía preguntar el nombre de su desconocida. Le dijeron que era el andante de la sonata para piano y violín de Vinteuil. Le había echado mano. Podría llevársela a casa cuando quisiera probar a descifrar su lenguaje y su misterio. Y así, cuando el pianista acabó, Swann se acercó para darle las gracias tan cordialmente que aquello agradó mucho a la señora de Bertrand. Es un mago, ¿verdad? Dijo a Swann. ¿Qué modo tiene de comprender la sonata el muy bribón? No sabía usted que el piano pudiera llegar a tanto, ¿eh? Es todo, menos piano. Siempre caigo en el lazo y me parece que estoy oyendo una orquesta, pero es más hermoso que la orquesta, más completo. El joven pianista hizo una inclinación y dijo sonriente y subrayando las palabras como si fueran muy ingeniosas. Es usted muy indulgente conmigo.
Y mientras que la señora de Verdurán decía a su marido que diera al joven pianista una naranjada porque se la tenía muy merecida, Swann estaba contando a Odette cómo se enamoró de aquella frase musical. Y cuando la señora de Verdurán dijo desde lejos: parece que le están diciendo a usted cosas bonitas, Odette. Esta contestó: sí, muy hermosas. Y a Swann le deleitó esta sencillez. Pidió detalles relativos a Vinteuil, a sus obras, a la época en que vivió y a la significación que él podría dar a la frase, que es lo que más le interesaba. Pero ninguna de aquellas personas que al parecer profesaban gran admiración al autor de la sonata, cuando Swann dijo que la sonata le parecía muy hermosa, la señora de Verdurán exclamó: vaya si es hermosa, pero no debe uno confesar que no ha oído la sonata de Vinteuil, no hay derecho a no conocerla. A lo que añadió el pintor: es una cosa enorme, ¿verdad? No es la cosa de público bonita, tal, de, no es la cosa de público bonita y tal, no, pero para los artistas es de una emoción grande. Supieron contestar a sus preguntas, sin duda porque nunca se las habían hecho ellos. Y cuando Swann hizo una o dos observaciones concretas sobre la frase que le gustaba, dijo la señora de Verdurán: pues mire usted, nunca me había fijado. Bien es verdad que a mí no me gusta meterme en camisa de 11 varas ni extraviarme en la punta de una aguja. Aquí no perdemos el tiempo en pedir peras al olmo. No somos así. Mientras que el doctor Cottard la miraba desenvolverse entre aquel torrente de locuciones con admiración beatífica y estudioso fervor. Por lo demás, él y su mujer, con ese buen sentido propio de algunas gentes del pueblo, se guardaban mucho de dar una opinión o de fingir admiración cuando se trataba de una música que para ellos, según se confesaba luego mutuamente el matrimonio al volver a casa, era tan incomprensible como la pintura del señor Bichet. Y es que como la gracia, lo atractivo, las formas de la naturaleza no llegan al público más que a través de los lugares comunes de un arte lentamente asimilado, lugares comunes que todo artista original empieza por desechar. Los Cottard, imagen en esto del público, no veían ni en la sonata de Vinteuil ni en los retratos del pintor lo que para ellos era armonía en música y belleza en pintura. Cuando el pianista tocaba, les parecía que iba sacando al azar del piano notas que no estaban enlazadas por las formas que ellos tenían costumbre de oír, y que el pintor echaba los colores caprichosamente en el lienzo. Si alguna vez reconocían una forma en un cuadro del pintor, la juzgaban pesada y vulgar. Es decir, sin la elegancia consagrada por la escuela de pintura con cuyos anteojos veían hasta la gente que andaba por la calle, y sin ninguna veracidad, como si Bichet no hubiera sabido cómo era un hombre o ignorara que las mujeres no tienen el pelo de color malva. Los fieles se dispersaron y el doctor creyó la ocasión propicia, y mientras la señora de Verdurán decía su última frase sobre la sonata de Vinteuil, lo mismo que un nadador principiante que se tira al agua para aprender, pero escoge un momento en que no le pueda ver mucha gente, exclamó con brusca resolución: entonces es lo que se llama un músico de primo cartello. Todo lo que pudo averiguar Swann fue que la aparición reciente de la sonata de Vinteuil causó gran impresión en una escuela musical muy avanzada, pero era enteramente desconocida del gran público. Yo conozco a un Vinteuil, dijo Swann, acordándose del profesor de piano de las hermanas de mi abuela. Ah, quizás sea ese el de la sonata, exclamó la señora de Verdurán. No, no, dijo Swann riéndose. Si usted lo hubiera visto, aunque solo fuera 2 minutos, no se plantearía esa cuestión. Entonces plantear la cuestión es revolverla ya, dijo el doctor. Puede que sea pariente suyo, continuó Swann.
Sería lamentable, pero al fin y al cabo un hombre genial puede muy bien tener un primo que sea un viejo estúpido. Si así fuera, si así fuera, yo confieso que pasaría por cualquier tormento con tal de que el viejo estúpido me presentara al autor de la sonata y, en primer lugar, por el tormento de tratar con el viejo que debe de ser atroz. El pintor dijo que Vinteuil estaba por aquel entonces muy malo y que el doctor Potain creía que no se podía salvar. Pero hay todavía gente que llama a Potain, dijo la señora de Bertourat. Señora, dijo Cottard con tono de afectada discreción, tenga en cuenta que está usted hablando de un compañero mío, mejor dicho, de uno de mis maestros. Al pintor le habían dicho que Vinteuil estaba amenazado de locura y afirmaba que eso podía advertirse en determinados pasajes de la sonata. A Swann no le pareció disparatada la observación, pero le perturbó mucho porque como en una obra de música pura no se da ninguna de esas relaciones lógicas que cuando faltan en el habla de una persona indican que no está en su juicio, la locura vista en una sonata le parecía tan misteriosa como la locura de una perra o de un caballo, de las que suelen darse casos a pesar de su extrañeza. Vaya usted a paseo con lo de los maestros. Usted sabe 10 veces más que él, contestó la señora de Verdurin a Cottard con el tono de una persona que debe defender lo que dice y hace frente valerosamente a los que no opinan como ella. Por lo menos usted no mata a sus enfermos. Pero, señora, observe usted que es académico, replicó el doctor irónicamente, y hay enfermos que prefieren morir a manos de un príncipe de la ciencia. Es muy elegante eso de poder decir que le asiste a uno Potain. Ah, sí, con que es más elegante. De modo que ahora entra en las enfermedades eso de la elegancia. No lo sabía. Qué divertido es usted, exclamó de pronto, tapándose la cara con las manos. Y yo, tonta de mí, que estaba discutiendo seriamente sin notar que le estaba usted dando con queso. Me le estaba usted dando con queso. Al señor Verdurin le pareció un poco cansado echarse a reír por tan poca cosa y se limitó a echar una bocanada de humo, pensando tristemente que nunca podría rivalizar con su esposa en el terreno de la amabilidad. ¿Sabe usted que su amigo nos ha sido muy simpático?, dijo la señora de Verdurin a Odette cuando ésta se despedía. Es muy sencillo, muy agradable. Si todos los amigos que nos presente usted son así, puede traerlos cuando quiera. El señor Verdurán observó que Swann no había sabido apreciar a la tía del pianista. Es que todavía no estaba en su centro, respondió su mujer. ¿Cómo quieres que la primera vez tenga yo el tono de la casa, como Cottard, que es de nuestro clan hace ya años? La primera vez no se cuenta, es para hacer dedos. Odette, hemos quedado en que mañana irá a buscarnos al Châtelet. ¿Por qué no va usted a recogerle a su casa? No, no quiere. Bueno, lo que usted quiera, pero no vaya a desertar a última hora. Con gran sorpresa de la señora de Verdurán, Swann no desertó nunca. Iba a buscarlos a cualquier parte, hasta los restaurantes de las afueras. Algunas veces, aunque no muchas, porque aún no era la temporada, y sobre todo al teatro, que gustaba mucho a la señora de Verdurán. Un día, en casa, dijo la señora que le sería muy útil para las noches de estrenos y de funciones de gala un pase de libre circulación para el coche, y que la echaron mucho de menos el día del entierro de Gambetta. Swann, que nunca aludía a sus amistades de lustre, sino tan solo a aquellas de poco precio que le hubiera parecido poco delicado ocultar y entre las cuales contaba, por haberse acostumbrado a juzgarlas así en los salones del barrio de Saint-Germain, sus amistades con personajes oficiales, contestó.
Yo la traeré a usted uno a tiempo para la reprise de los Denishev, porque precisamente mañana almuerzo en el Elíseo y allí veré al prefecto de policía. ¿Cómo en el Elíseo? Gritó el doctor Cottard con voz tonante. Sí, estoy convidado por Grévy, contestó Swann, un poco azorado por el efecto que hizo su frase. Y el pintor dijo a Cottard en tono de broma: ¿le da a usted eso muy a menudo? Generalmente, después que le habían explicado la cosa, Cottard decía: ah, ya, está bien, y no daba más muestra de emoción. Pero aquella vez las últimas palabras de Swann, en vez de calmarle como de costumbre, llevaron al colmo su asombro de una persona que cenaba a su lado, que no tenía cargo oficial ni brillo social alguno, se codeara con el presidente de la República. ¿Cómo, Grévy? ¿Conoce usted a Grévy?, dijo a Swann, con la cara estúpida e incrédula de un municipal cuando un desconocido se le acerca diciéndole que quiere ver al presidente de la República y que al comprender por estas palabras cuál era la clase de persona que tenía delante, como dicen los periódicos, asegura al loco que le van a recibir enseguida y le lleva a la enfermería especial de la prevención. Sí, le trato un poco, conozco a algún amigo suyo, y no se atrevió a decir que era el príncipe de Gales. Y además allí se invita a mucha gente. No tiene nada de divertido esos almuerzos. ¿No cree usted? Son muy sencillos y no suele haber más de 8 comensales, respondió Swann, que quería borrar lo deslumbrante de aquella impresión que hizo en su interlocutor el que él se tratara con el presidente de la República. Y enseguida Cottard, tomando a pies juntillas lo que dijo Swann, adoptó la opinión de que ser invitado por Grévy era cosa muy corriente y nada apetecible. Y ya no se extrañó de que Swann ni otra persona cualquiera fuera al Elíseo, y hasta le complacía por ir a aquellos almuerzos que, según propia confesión del invitado, eran aburridos. Ya, está bien, dijo con el tono de un aduanero que desconfiaba un momento antes y que, después de las explicaciones de uno, pone el visto y le deja a uno pasar sin abrir los baúles. Ya lo creo que deben de ser aburridos los tales almuerzos. Ya necesita usted ánimo para ir, dijo la señora de Verdurán, porque el presidente de la República se le figuraba un pelma especialmente temible que, si llegara a emplear los medios de seducción y apremio que tenía a su disposición con los fieles de los Verdurán, quizá los hubiera hecho desertar. Dicen que es más sordo que una tapia y que come con los dedos. En efecto, no se debe usted de divertir mucho, dijo el doctor con una sombra de conmiseración en la voz y acordándose de que los invitados no eran más que 8. Preguntó vivamente, más bien movido por celo del lingüista que por curiosidad de Mirón: esos son almuerzos íntimos, ¿no? Pero el prestigio que a sus ojos tenía el presidente de la República acabó por triunfar de la humildad de Swann y de la malevolencia de la señora de Verdurin, y no se pasaba comida sin que Cottard preguntara con mucho interés: ¿vendrá esta noche el señor Swann? ¿Es amigo personal de Grévy? Es lo que se llama un gentleman, ¿no? Y hasta le ofreció una tarjeta de entrada a la exposición de odontología. Puede entrar usted y las personas que le acompañen, pero no dejan pasar perros. Ya comprenderá usted que se lo digo porque tengo amigos que no lo sabían y que luego se tiraban de los pelos. El señor Verdurán notó que a su mujer le había sentado muy mal el descubrimiento de aquellas amistades elevadas que tenía Swann y de las que no hablaba nunca. Swann se reunía en el cogollito en casa de los Verdurán, a no ser que hubiera dispuesta alguna diversión fuera de casa, pero no iba más que por la noche y casi nunca aceptaba convites para la cena, a pesar de los ruegos de Odette.
Si usted quiere, podemos cenar solos, si así le gusta más, decía ella. ¿Y la señora de Verduran qué va a decir? Eso es muy sencillo. Diré que no me he preparado el traje a tiempo o que mi cab ha llegado tarde. Ya nos arreglaremos. Es usted muy buena. Pero Swan pensaba que, no consintiendo en verla hasta después de cenar, haría ver a Odette que existían para él otros placeres preferibles al de estar con ella, y así no se saciaría en mucho tiempo la simpatía que inspiraba a Odette. Además, prefería con mucho a la de Odette la belleza de una chiquita de oficio, fresca y rolliza como una rosa, de la que estaba por entonces enamorado, y le gustaba más pasar con ella las primeras horas de la noche, porque estaba seguro de que luego vería a Odette. Por lo mismo, no quería nunca que Odette fuera a buscarle para ir a casa de los Verdurin. La obrerita esperaba a Swann cerca de su casa, en una esquina que ya conocía Remy, el cochero. Subía al coche y se estaba en los brazos de Swann hasta que el coche se paraba ante la casa de los Verdurin. Al entrar, la señora le enseñaba unas rosas que él mandó aquella mañana, diciéndole que le iba a regañar, y le indicaba un sitio junto a Odette, mientras el pianista tocaba, dedicándosela a ellos dos. La frase de Vinteuil, que era como el himno nacional de sus amores. La frase empezaba por un sostenido de trémolos en el violín, que duraban unos cuantos compases y ocupaban el primer término, hasta que de pronto parecía que se apartaban, y como en un cuadro de Pieter de Hook, donde la perspectiva se ahonda a lo lejos por el marco de una puerta abierta, allá en el fondo, con color distinto y a través de la terciopelada suavidad de una luz intermedia, aparecía la frase: bailarina, pastoril, intercalada, episódica, como una cosa de otro mundo distinto. Pasaba sembrando por todas partes los dones de su gracia. Los pliegues de su túnica eran sencillos e inmortales, y llevaba en los labios la misma sonrisa de siempre, pero en ella parecía que Swann percibía ahora un matiz de desencanto, como si la frase conociera lo vano de la felicidad cuyo camino mostraba a los hombres. En su gracia ligera había algo ya consumado, algo como la indiferencia que sigue a la pena, pero poco le importaba, porque no la consideraba en sí misma, en lo que podía expresar para un músico que ignoraba la existencia de Swann y de Odette cuando la creó para todos los que la habrían de oír en siglos futuros, sino como una prenda y recuerdo de su amor que hasta al pianista y a los Verdurin les hacía pensar en Odette, al mismo tiempo que en él, y que le servía de lazo hasta el punto que, cediendo al capricho de Odette, renunció a su proyecto de pedir a un músico que le tocara la sonata entera, y siguió sin conocer más que aquel tiempo. ¿Qué necesidad tiene usted de lo demás?, le había dicho Odette. El trozo nuestro es ese. Sufría al pensar que la frase, cuando pasaba tan cerca y tan por lo infinito al mismo tiempo, aunque era para él y para Odette, no los reconocía, y lamentaba que tuviera una significación y belleza intrínseca y extraña a ellos. Lo mismo que sentimos que el agua de una gema que regalamos o los vocablos de una carta de la mujer amada sean algo más que la esencia de un amor fugaz o de un ser determinado. Sucedía muchas veces que Swann se entretenía demasiado con la obrerita antes de entrar a casa de los Verdurin, y cuando llegaba apenas el pianista tocaba la frase suya. Se daba cuenta de que ya pronto llegaría la hora de marcharse. Acompañaba a Odette hasta la puerta de su hotelito de la calle de la Pérouse, detrás del Arco del Triunfo. Y quizá por eso, para no pedirle todos los favores de una vez, sacrificaba el placer
para él menos necesario, de verla un poco antes y llegar cuando ella, a casa de los Verdurán, al ejercicio de este derecho que ella le reconocía a marcharse juntos y que Swann estimaba más porque, gracias a él, se hacía la ilusión de que ya nadie la veía ni se interponía entre ellos, de que ya nadie era obstáculo para que Odette siguiera con él, aún después de haberse separado. Así que volvían en el coche de Swann una noche, cuando Odette acababa de bajar y estaba diciéndole adiós, cogió precipitadamente del jardinillo que precedía a la casa uno de los últimos crisantemos del año y se lo dio a Swann, que ya se iba. Durante todo el camino de vuelta a casa lo tuvo apretado contra sus labios y cuando al cabo de unos días se marchitó la flor, la guardó cuidadosamente en su secretaire. Pero nunca entraba en su casa. Solo 2 veces fue por la tarde a participar en aquella operación, para ella capital, de tomar el té. Lo retirado y solitario de aquellas callecitas cortas, formadas casi todas por hotelitos contiguos, cuya monotonía se rompía de pronto con una casucha siniestra, testimonio histórico y sórdida ruina de una época en que esos barrios aún tenían mala fama. La nieve que todavía quedaba en el jardín y en los árboles, el desaliño con que se presenta el invierno y la cercanía del campo aún daban mayor misterio al calor y a las flores que al entrar en la casa le salían uno al paso. En el piso bajo, de nivel superior al de la calle, se dejaba a la izquierda de la alcoba de Odette, que daba a una callecita paralela de la parte de atrás, y una escalera recta con paredes pintadas en tono sombrío, adornadas con telas orientales, hilos de rosarios turcos y un gran farol japonés pendiente de unos cordoncitos de seda, pero que, para no privar a los visitantes de las comodidades más recientes de la civilización occidental, ocultaban un mechero de gas. Llevaba a la sala y a la salita. Precedía a estas habitaciones un estrecho recibimiento con la pared cuadriculada por un enrejado de jardín, pero dorado, y que tenía por todo alrededor unos cajones rectangulares, donde aún florecían, lo mismo que en un invernadero, filas de estos grandes crisantemos, en aquella época muy notables, pero que no llegaban ni con mucho a los que más adelante lograrían obtener los horticultores. A Swann le molestaba que estuvieran de moda aquellas flores desde el año antes, pero esta vez le agradó ver la penumbra de la habitación de rosa, de naranja y de blanco rayada, cual piel de cebra por los fragantes resplandores de esos astros efímeros que se encienden en los días grises. Odette le recibió vestida con una bata de color rosa, con el cuello y los brazos al aire. Le invitó a sentarse a su lado en uno de los muchos misteriosos retiros dispuestos en los huecos y rincones del salón, protegidos por grandes palmeras colocadas en maceteras chinas o por biombos adornados con retratos, lazos y abanicos. Le dijo: así no está usted bien, yo le colocaré. Y con una risita vanidosa, como si se le hubiera ocurrido una invención notable, colocó tras la cabeza de Swann y a sus pies almohadones de seda japonesa, apretujándolos con la mano, como prodigando aquellas riquezas indiferentes a su valor. Pero cuando el ayuda de cámara fue trayendo sucesivamente numerosas lámparas que, contenidas casi todas en cacharros de China, ardían sueltas y por parejas en distintos muebles, como en otros tantos altares, y que en el crepúsculo, ya casi noche, de aquella tarde de invierno reavivaron una puesta de sol más rosada, duradera y humana que la otra, y quizá en la calle hacían pararse a algún enamorado, soñando en el misterio que delataban y celaban a la vez las encendidas vidrieras. Odette no dejó de mirar al criado con el rabillo del ojo, para ver si las
colocaba exactamente en su sitio consagrado. Se imaginaba que poniendo una lámpara en el lugar que no le correspondía, el efecto de conjunto de su salón se habría deshecho. Su retrato, colocado en un caballete oblicuo y encuadrado con peluche, no tendría buena luz. Siguió febrilmente con la mirada las idas y venidas de aquel hombre ordinario y le regañó ásperamente por pasar muy cerca de dos jardineras que no tocaba a nadie más que ella, por miedo a que se las rompieran. Jardineras que fue a examinar enseguida para ver si el criado se las había, si el criado les había hecho algo. Todas las formas de sus cacharritos chinos le parecían graciosas, y lo mismo las orquídeas y las catleyas, que eran con los crisantemos sus flores favoritas, porque tenían el raro mérito de no parecer flores, sino cosa de seda o satén. Esta parece que está hecha del forro de mi abrigo, dijo a Swann, enseñándole una orquídea y con una inflexión de cariño hacia esta flor tan chic, hacia esa hermana elegante e imprevista que la naturaleza le daba, tan lejos de ella en la escala de los seres, y sin embargo tan refinada y mucho más digna que tantas mujeres de tener un sitio en su salón. Le fue enseñando quimeras con las lenguas de fuego, pintadas en un cacharro o bordadas en una pantalla de chimenea, las corolas de un ramo de orquídeas, un dromedario de plata nielada, con los ojos incrustados de rubíes, que en la chimenea era vecino de un sapo de jade y afectaba ya temor a la maldad de los monstruos o risa por su fealdad, ya rubor por la indecencia de las flores, ya irresistible deseo de besar al dromedario y al sapo, a los que llamaba ricos. Contrastaban esos fingimientos con lo sincero de algunas devociones suyas, especialmente la que tenía a Nuestra Señora de Laguet, que hacía mucho tiempo, cuando ella vivía en Niza, la salvó de una enfermedad mortal y llevaba siempre encima una medalla de oro con la imagen de esa Virgen, a la que atribuía un poder sin límites. Odette hizo a Swann su té y le preguntó, ¿con limón o con leche? Y cuando él contestó que con leche, ella replicó, una nube, ¿eh? Swann dijo que el té estaba muy bueno y ella entonces, ¿ve usted cómo yo sé lo que le gusta? En efecto, aquel té le pareció a Swann lo mismo que a ella, una cosa exquisita, y tal es la necesidad que el amor tiene de encontrar justificación y garantía de duración en placeres, que, por el contrario, sin él no lo serían y que terminan donde él acaba. Que cuando Swann se marchó a su casa a las 7 para vestirse durante todo el camino que recorrió el coche, no pudo contener la alegría que había recibido aquella tarde, e iba repitiéndose, qué agradable debe ser tener una persona así, que le puede dar a uno en su casa esa cosa tan rara que es un buen té. Una hora más tarde recibió una esquela de Odette. Conoció enseguida aquella letra grande que, con su afectación de rigidez británica, imponía una apariencia de disciplina a caracteres informes, donde unos ojos menos apasionados quizá hubieran visto desorden de ideas, insuficiencia de educación y falta de franqueza y de carácter. Swann se había dejado la pitillera en casa de Odette. Ah, si se hubiera usted dejado el corazón, entonces no se lo habría devuelto. Todavía fue más importante una segunda visita que Swann hizo a Odette. Al ir aquel día a su casa, se le iba representando con la imaginación, como acostumbraba a hacer siempre que tenía que verla, y aquella necesidad en que se veía, porque su cara le pudiera parecer bonita, de limitarla a los pómulos frescos y rosados, a las mejillas, que a menudo tenía amarillentas y cansadas, y que salpicaban unas manchitas
encarnadas. Le afligía como prueba de lo inasequible, del ideal y lo mediocre de la felicidad. Aquel día le llevaba un grabado que Odette quería ver. Estaba un poco indispuesta y le recibió en bata de crespón de China color malva y con una rica tela bordada que le cubría el pecho a modo de abrigo. De pie junto a él, dejando resbalar por sus mejillas el pelo que llevaba suelto, con una pierna doblada en actitud levemente danzarina, para poder inclinarse sin molestia hacia el grabado que estaba mirando. La cabeza inclinada, con sus grandes ojos tan cansados y ásperos, si no les prestaba su brillo la animación, chocó a Swan por el parecido que ofrecía con la figura de Séfora, hija de Jetro, que hay en un fresco de la Sixtina. Swan siempre tuvo afición a buscar en los cuadros de los grandes pintores, no solo los caracteres generales de la realidad que nos rodea, sino aquello que, por el contrario, parece menos susceptible de generalidad, es decir, los rasgos fisonómicos individuales de personas conocidas nuestras. Y así reconocía en la materia de un busto del Duc Loredano, de Antonio Rizzo, los pómulos salientes, las cejas oblicuas de su cochero Remy, con asombroso parecido. Veía la nariz del señor de Palancí, con colores de guirlandallo, y en un retrato de Tintoretto, el carrillo invadido por los primeros pelos de las patillas, la desviación de la nariz, el mirar penetrante y los párpados congestionados del doctor de Bourbon le saltaban a los ojos. Quizá, como tuvo siempre remordimiento de haber limitado su vida a las relaciones mundanas y a la conversación, veía como una especie de indulgente perdón que le concedían los grandes artistas en el hecho de que también ellos contemplaron con gusto e introdujeron en sus cuadros esas caras que prestan a su obra tan singular testimonio de realidad y de vida, un sabor moderno. O quizá era que estaban tan dominado por la frivolidad mundana que sentía la necesidad de buscar en una obra antigua esas alusiones anticipadas, rejuvenecedoras, a nombres propios de hoy. O, por el contrario, ¿acaso tenía bastante temperamento de artista para que aquellas características individuales le agradaran por adquirir más amplia significación en cuanto las contemplaba libres y sueltas, en el parecido de un retrato antiguo con un original que no aspiraba a representar? Sea como fuere, y quizás porque la plenitud de impresiones que desde algún tiempo gozaba, aunque le llegó por amor de la música, acreció también su afición a la pintura, encontró un placer profundísimo y llamado a tener en su vida duradera influencia. En el parecido de Odette con la Séfora de ese Sandro di Mariano, que ya no nos gusta llamar con su popular apodo de Botticelli, desde que este nombre evoca, en lugar de la verdadera obra del artista, la idea falsa y superficial que el vulgo tiene de él. Ya no estimó la cara de Odette por la mejor o peor cualidad de sus mejillas y por la suavidad puramente carnosa que creía Swann que iba a encontrar en ellas al tocarlas con sus labios, si alguna vez se atrevía a besarla, sino que la consideró como un ovillo de sutiles y hermosas líneas que él devanaba con la mirada, siguiendo las curvas en que se arrollaban, enlazando la cadencia de la nuca con la efusión del pelo y la flexión de los párpados, como lo haría en un retrato de ella en que su tipo se hiciera inteligible y claro. La miraba. En su rostro, en su cuerpo, se aparecía un fragmento del fresco de Botticelli, y ya siempre iba a buscarlo allí. Ora estuviera con Odette, ora pensara en ella, y aunque no le gustaba evidentemente el fresco florentino más que por parecerse a Odette, sin embargo, este parecido la revestía a ella de mayor y más valiosa belleza. A Swann le remordió el haber desconocido por un momento el valor de un ser
que el gran Sandro habría adorado y se felicitó de que el placer que sentía al ver a Odette tuviera justificación en su propia cultura estética. Se dijo que al asociar la idea de Odette a sus ilusiones de dicha, no se resignaba por falta de otra mejor a una cosa tan imperfecta como hasta entonces creyera, puesto que en ella encerraba su más refinado gusto artístico. Olvidábase de que no era por eso, olvidábase de que no por eso era Odette mujer más conforme a su deseo, porque precisamente su deseo siempre estuvo orientado en dirección opuesta a sus aficiones estéticas. Aquellas dos palabras, obra florentina, hicieron a Swann un gran favor. Ellas abrieron para Odette, como un título nobiliario, las puertas de un mundo de sueños que hasta entonces le estaba cerrado y donde se revistió de nobleza. Y mientras que la visión puramente carnal que hasta entonces tuviera de aquella mujer, al renovar perpetuamente sus dudas sobre la calidad de su rostro y de su cuerpo, de su total belleza, debilitaban su amor a ella. Se disiparon esas dudas y se afirmó aquel amor cuando tuvo por base los datos de una estética concreta. Sin contar con que el beso y la posesión, que parecían cosas naturales y mediocres si eran don de una carne marchita, cuando eran corona que remataba la contemplación de una obra de museo, debían ser placer sobrenatural y delicioso. Y cuando se inclinaba a lamentar que hacía meses no tenía más ocupación que ver a Odette, decíase que era cosa lógica dedicar mucho tiempo a una inestimable obra maestra, fundida por esta vez en material distinto y particularmente sabroso, en un rarísimo ejemplar que él contemplaba, ya con humildad, espiritualismo y desinterés de artista, ya con orgullo, egoísmo y sensualidad de coleccionista. Colocó encima de su mesa de trabajo una reproducción de la Séfora, como si fuera una fotografía de Odette. Admiraba los ojos grandes, el rostro delicado, donde se adivinaba la imperfección del cutis, los maravillosos bucles en que caía el pelo por las cansadas mejillas, y adaptando lo que hasta entonces le parecía hermoso, de modo estético, a la idea de una mujer de verdad. Lo transformaba en méritos físicos que se felicitaba de encontrar todos juntos en un ser que podía ser suyo. Esa vaga simpatía que nos atrae hacia la obra maestra que estamos mirando, ahora que él conocía el original de carne de la Séfora, se convertía en deseo que suplía al que no supo inspirarle al principio el cuerpo de Odette. Cuando se estaba mucho rato mirando al Botticelli, pensaba luego en el Botticelli suyo, que le parecía aún más hermoso, y al apretar contra el pecho la fotografía de Séfora, se le figuraba que abrazaba a Odette. Y no solo era el posible cansancio de Odette el que Swann se ingeniaba en prevenir, sino el propio cansancio suyo. Sentía que desde que Odette podía verle con toda clase de facilidades, ya no tenía tantas cosas que decirle como antes, y tenía miedo de que sus modales, un tanto insignificantes y monótonos, sin movilidad ya, que ahora adoptaba Odette cuando estaban juntos, no acabaran por matar en él esa esperanza romántica de un día en que ella le declaraba su pasión, esperanza que era el motivo y la razón de existencia de su amor. Y para renovar algo el aspecto moral, harto parado de Odette y que tenía miedo que le cansara, de pronto le escribía una carta llena de fingidas desilusiones y de cóleras disimuladas, y se la mandaba antes de la cena. Sabía Swann que Odette se asustaría, que iba a contestar y esperaba que de aquella contracción que sufriría el alma de Odette por miedo a perderle, brotarían palabras que nunca le había dicho. Y en efecto, así es como logró las cartas más cariñosas de Odette. Una de ellas
aquella que le mandó Odette desde la Maison Dorée, precisamente el día de la fiesta París-Murcia, a beneficio de los damnificados por las inundaciones de Murcia, y que empezaba por estas palabras: amigo, me tiembla tanto la mano que apenas si puedo escribir. Carta que guardó Swann en el mismo cajón que el crisantemo seco, y si no había tenido tiempo de escribirle al llegar aquella noche a casa de los Verdurán, le saldría al encuentro enseguida para decirle: tenemos que hablar. Y mientras él contemplaría ávidamente en su rostro y en sus palabras algo no visto hasta entonces, un escondrijo de su corazón que hasta entonces le había ocultado. Página 278.